Shalom, shalom, amada familia. Buenas tardes, bendiciones para todos. Sonriendo, dándole gracias al Padre. Y nos ponemos de pie para que de esta manera oremos. Damos inicio. Nuestros niños, ayúdenos ahí a cuidar a los adultos, por favor, para que no se porten mal. Para que los adultos entremos en cintura. Oye, niños. Padre, a ti oramos, Señor, en esta hora, dándote una vez más muchísimas gracias por todo lo que ha sido y sigue siendo la jornada de Shabbat. Y con ello, pues, Padre, pues la vida misma que nos preserva a cada uno y así con ello la oportunidad de estar gozándonos en tu presencia en este tiempo santo, que desde la caída del sol tú nos has bendecido con ello y de esta manera, pues, cada uno en ese nivel de revelación, de compromiso, de responsabilidad, pero también de expectativa y de deseo de servirte, pues hemos de estar pues también procurando el provecho de todo ello, Señor. Le damos pues de esta manera la gloria y la honra y gracias por lo que ha sido la jornada desde la caída del sol, hoy en la mañana, dándonos, Padre Santo, tantos recursos maravillosos, oportunos, necesarios, en medio de un mundo de mucha y grande confusión y de tantas directrices, Padre, o tanta bulla en cuanto al tema profético y a los enunciados y el cumplimiento de tus planes y tus propósitos y tus tiempos. Toda esta palabra, Señor, nos da luces, nos ilumina el camino y nos permite ubicarnos o estar mejor ubicados, Padre. Que cada uno pues tengamos bien esa conciencia dispuesta y presta para reconocer, Padre, que te dignas bendecirnos, que te dignas, Padre Santo, arroparnos con tu palabra y seguir llamándonos, Padre, a ponernos a derecho cada día más, a tener ese cuidado debido para que toda esta riqueza que representa tu palabra, tu revelación, siga constituyéndose en tesoros en nuestra vida, Señor. Así pues, Padre, gracias por los que ya estamos acá, orando también por los que vienen en camino, por los que están en casa, por los que están conectados, por los que están a distancia, Señor, y aquellos que en el diferido también pues puedan nutrirse o recibir de ti, y de esta manera pues que seamos instrumentos, Padre, para que se cumplan tus propósitos. Así pues, una vez más en esta tarde, seamos en tus preciosas manos, agradecidos de ti, Padre, y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yahushua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, podemos tomar asiento, amada familia. Seamos pues una vez más o nuevamente bienvenidos todos con la mejor disposición de reconocer que es el Padre que permite toda esta riqueza maravillosa. Nosotros por muy valientes, por muy dispuestos, por muy fieles, es el Padre que permite todo, honestamente. ¿Okay? Y bueno, debemos entonces darle gracias al Padre por eso y estar dispuestos a tomar el provecho. Cuando hablamos de la visitación del Padre, pues estamos hablando de elementos, aspectos muy relevantes que tienen que ver pues con la provisión de nuestro Padre Celestial o para nuestro favor, atendiendo que somos vulnerables, que somos seres humanos con todas unas limitaciones y desventajas en cuanto a este sistema de mundo y a nuestra condición de vulnerabilidad. Pero bendito sea el Padre por su fortaleza o por su provisión que nos fortalece y nos permite pues que dando estos pasos, la obediencia, la fidelidad, la sensibilidad espiritual de valorar su palabra, su obra y de valorar que nos ha llamado, que nos sigue llamando y nos sigue sosteniendo para que seamos instrumentos y seamos de esta manera llamados a marcar la gran diferencia en este sistema de mundo que para nadie pues es ajeno. Todo lo distorsionado que está y que la tendencia es a seguir distorsionado. Eso no, como dice, no lo va para nadie porque tiene que ver con la obra del enemigo y la rebeldía del ser humano en cuanto a los principios del Señor. Así pues, un saludo, un abrazo, una bendición para todo este pueblo que está allá a distancia, del otro lado, como dice, hablando de la cámara o de la presencia corporal, y a todos los que estamos acá, pues gracias damos al Padre por ello. ¿Okay? Bueno, tenemos muy cerquita, ¿verdad? La fase de la convocatoria. Esto, como dice ya, no hay vuelta atrás.
ya la cuenta regresiva está en mínimo completamente, porque ya tendremos ya este comienzo de la primera convocatoria de esta fase, como es Purín. Estaremos el lunes a la caída del sol. Bueno, con toda la fuerza, con todo el goce, con toda la disposición para, como dice, abrir con broche de oro y preparándonos para toda la jornada que viene. Así pues, yo creo que esto aquí ya está listo, ¿verdad? ¿No? Hay un trabajo fuerte, ¿verdad? Bueno, pero menos que debemos aprovechar algo, mi hermano y yo, aunque sea agarramos esa UPA y la ponemos abierta así para aprovechar. Bueno, entonces yo tenía mi reserva, pero no quería decirlo. Yo pensé que íbamos a aprovechar lo que ya tenemos. Muy bien. Bienvenidos todos. Estaremos entonces haciendo lo que nos corresponde y entusiasmándonos de ya, sumándole al entusiasmo, ¿ok? Y bueno, entendemos que a partir de ahí se abre entonces, en 15 días tendremos Año Nuevo, ¿ok? Y bueno, y todo lo que es la convocatoria de primavera, que ya hemos venido hablando de alguna manera, ya estaremos viendo más tarde pues los detalles de la convocatoria de esta semana. Y bueno, comienza pues, amados, aquí hay que hacer arreglos para que podamos todos desbordar ese entusiasmo y sobre todo pues sacar el provecho que el Padre suple en medio de toda esta comunión, porque bien dice Salmo Teilín 133, que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y cuando desglosamos esa palabra, entonces ya se sale de los términos literales y va más, trasciende, para que de esta manera pues podamos entender o saborear mucho más y mucho mejor lo que representa la comunión a que el Padre nos está llamando. Tendremos pues, bendito sea el Señor, por aparentemente esta semana ha estado en nuestro entorno pareciendo como una semana tranquila, pero bien sabemos que los tiempos que vivimos hoy día no nos podemos descuidar y creer que todo está bien. Entonces ahí cuando queremos que está normal hay que tener mosca entonces, ¿ok? Entonces esta semana, bueno, la salud ha estado bien, gracias al Padre, le damos gracias al Señor por eso. No quiere decir que no hay dolores, que no hay achaques, están por ahí porque de alguna manera pues ya estamos llegando a los 40 y eso lo sentimos, ¿ok? Y los que están cerca, bueno, están hueliendo también eso. Pero bueno, pero honestamente pues la hermana Hanna, que es la que está quebrantadita, está bastante aliviada, gracias al Señor. Mario Jorán estuvo también quebrantadito la semana pasada, ya hoy está un poquito más aliviado, sin embargo, cuidado, ¿ok? Entonces, bueno, le damos gracias al Padre por eso, ¿ok? Pero, como decimos, hay que siempre, como siempre se dice, hermano, leer las letras pequeñas de las cosas, ¿ok? Existen lo que llaman las pólizas de seguro o aquí son contratos que de alguna manera llevan un compromiso y generalmente hay unas letras, allá está la representante de las leyes, que es muy importante leerlas porque son las más importantes inclusive, ¿ok? Y entonces, en este mundo que vivimos, esta vida que tenemos, amado, en este sistema, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen, pero al final no son, ¿ok? Y eso es donde nos centramos lo que llamamos en lo que puede ser el engaño o la distracción. Por eso entonces hay que estar siempre despiertos, como decíamos la semana pasada, atendiendo que estamos dentro de una piscina donde hay tiburones que nos andan persiguiendo. Y el tiburón lo quiere es comernos, ¿ok? Y nosotros tenemos que estar luchando para no dejarnos comer. Hoy tuvimos una jornada maravillosa en la mañana. Son elementos, amados, que nosotros tenemos que darle muchísimas gracias al Padre, buscando esa sintonía. Yo entiendo que hace falta seguir estudiando porque todo esto desglose y no estamos estudiando la palabra como tal, como esa Torah, como esa, ¿cómo se llama? Como hemos dicho, ese árbol de vida, esa fuente inagotable. Entonces, en la medida que sí lo hagamos, que sí leamos, que sí escudriñemos, vamos a tener muchísimo provecho cuando estos desgloses o estas revelaciones se den, para que tengamos verdaderamente mucho más y mejor provecho, ¿ok? Porque cuando enlazamos una cosa con la otra y todo ese, que aun cuando vemos que lo separan muchísimos tiempos, muchos años, tiene una concordancia,
donde vemos entonces el plan del Eterno mucho más claro que lo que es el enredo que hay en este mundo de tantas tendencias, tantas cosas. Entonces, por eso es tan importante entonces todo lo que el Padre imparte en cada uno de nosotros. Yo siempre les invito, hermano, quien por alguna razón no haya estado en la parashá, no haya oído la parashá, amado, usted no debe esperar la próxima parashá para estudiarla, para oírla y compenetrarse con el tema. ¿Okay? Hoy se cerró la parashá de Balak, ¿okay? Y bueno, vimos cómo cerró con un maravilloso ministración y bueno, y deja entonces la puerta abierta para ese comienzo de esa otra fase de lo que llamamos, como siempre hemos venido, de esa caída, ¿okay? Y ese es un reflejo, amado, y siempre lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, que es un reflejo de nuestras vidas, ¿okay? El pueblo viene muy bien, el pueblo estaba muy bien, y estas maldiciones que no se lograron, pero por otro lado el enemigo trabajó y ese pueblo que estaba tranquilo lamentablemente se entró y cayó en la trampa del enemigo con la seducción y con todo aquello que es lo que llamamos la comida y sobre todo el sexo, ¿ok? Eso fue el caso de las mujeres que, bueno, atraparon a estos hombres y la mortandad fue grande y bendito sea el Padre por el impacto que sufrió aquel efecto tan negativo y tan nefasto cuando Pinhas tuvo la acción que tuvo, ¿ok? Que bueno, estaremos estudiando en la próxima semana. Pero siempre veamos, amados, que ahí está, esa es la situación de este mundo y tiene que ver con nosotros también como pueblo, ¿ok? Que no escapamos de esa amenaza, no escapamos de esa situación que en un momento podemos estar bajos, ¿ok? Que el enemigo nos puede, como dice, tumbar, hacer caer, y nosotros tenemos que estar muy fortalecidos para poderlos levantar. El Padre está dispuesto, como bien vemos en la historia de nuestro pueblo y en ella la historia nuestra, pero no podemos arriesgar, hermano. No podemos nosotros jugar y despreciar o menospreciar o desperdiciar lo que hoy tenemos como riqueza espiritual en cuanto a la palabra del Señor. Entonces, no perdamos de vista eso, por favor, ¿ok? Muy bien, entrando pues en la fase en la fase de la reflexión de hoy. Para nadie es un secreto, vamos a hablar, me gusta mucho hablar, a este punto tiene que ver con la vida diaria, ¿ok? Porque nosotros no podemos descuidarnos. Y es aquí donde tenemos que estar dispuestos porque es lo que vivimos todos los días, ¿ok? Y lo quiero enfocar en los temas que hemos tratado de lo que es este comienzo de este año, con todos los cambios en la expectativa y de las cosas que de alguna manera se dejan ver, pero que no podemos nosotros, como dice, apasionarnos, ¿ok? Sin tener lo que llamamos el otro pie del freno, como dice, listo, ¿ok? No andemos pisando nada más, como dice, el acelerador y no vayamos descuidados para pisar el freno si es necesario. Entonces, hoy vamos a hablar de cosas que de alguna manera involucran el tiempo y el dinero, ¿ok? Entendiendo pues que nosotros hemos venido pasando por situaciones que tienen tenido que ver con el dinero, ¿ok? Más que en otras épocas, ¿ok? Solo que esta época estaba un poco larga, ¿verdad? Y eso nos ha hablado de escasez, nos ha hablado de crisis, de atrasos, de posponer después y dejar de hacer cosas, ¿ok? Buscando siempre dar prioridad a lo que tiene la prioridad de acuerdo al criterio pues de cada uno y de lo que es el sentido lógico de las cosas también o normales, ¿ok? Entonces, hoy día pues estamos en una fase de bulla que de alguna manera apunta a cambios y que se traducen en eso también. Lo único que no cambia es el tiempo, ¿ok? Y ahí es donde tenemos que afinar muy bien, ¿ok? Donde la disciplina es valiosa en gran manera, ¿ok? Y sumado a la disciplina, el temor al Señor. ¿Qué tan espirituales somos, ¿ok? Nos toca entonces en todas estas fases, que son cambios de nuestro entorno, qué tan espirituales somos, qué tan sensibles a lo espiritual somos y qué tan comprometidos estamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ok? Ya entrando pues en materia de la reflexión de hoy, o del día de hoy, para nadie es un secreto que hemos estado viviendo unos tiempos de muchas limitaciones con respecto al dinero.
Sin embargo, todos debemos estar también muy agradecidos del Padre, porque en medio de toda crisis y de todas situaciones, Él nos ha provisto, nos ha permitido la vida, nos ha dado protección, pero cada uno, de alguna manera, tenemos cosas atrasadas, descuidadas por causa del dinero, o lo hemos manejado con prioridad, como lo comentaba ahorita, ¿ok? Entonces, en medio de todo esto, amado, nosotros debemos estar primeramente agradecidos del Padre, porque por muy difícil que la hemos visto, aquí estamos vivos. Y eso no es obra nuestra, es del Padre. Debemos estar agradecidos y contentos con eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera ha representado también una escuela. No la queríamos, no la deseamos, pero llegó, se dio. Y bendito sea el Padre, porque hoy estamos contando. Como yo siempre le digo a algunas personas hoy, que estamos todavía aquí de este lado del Darién, ¿ok? Y eso quiere decir que estamos vivos, ¿ok? Entonces, entendido que la historia de muchos de nuestros compatriotas, nuestra gente, nuestra familia, bueno, tiene elementos mucho más, o tan difícil, pues, pero en otra fase, como eso de haber cruzado, como fue para muchos, todo este proceso de salir, de dejar, y de, como dicen muchos, y como se es, meter los sueños, sentimientos en una maleta y bueno, e irse, sin poder escoger mucho qué llevarme y qué dejar en ese sentido. O sea, una cuestión que cuando uno pone a analizarlo en los detalles, no es nada fácil, ¿ok? Y por eso, bueno, de alguna manera oramos por cada uno de todas las personas que de alguna manera tomaron decisiones y que, bueno, pasaron y están pasando por todos estos procesos que, bueno, en otras fases ya. Pero difícil también, muy complicado, ¿ok? Entonces, todo esto es importante digerirlo, ¿verdad? Con madurez, con espiritualidad, porque esto ha llevado mucho entonces, como dice, a llenarse de un resentimiento, de una rabia, de un rencor, porque entonces queremos, como dice, apuntar a culpables y bueno, cortar las cabezas y entonces, o expresar cosas que a la final se traduce pues en más pecado, en amargura, en enfermedad. Entonces, es muy, muy compleja la situación. En ese sentido, solo el Señor tiene la sanidad, tiene la respuesta y tiene la solución. Y nosotros, bendito sea el Padre, porque la tenemos, ¿ok? De parte del Señor, ¿ok? Creo que convencido y ¿cómo dice? Instruido por el Padre, por su palabra. Nosotros que estamos acá, pero los que se pudieran estar del otro lado también, pero instruidos en las cosas del Señor, bueno, tienen elementos también muchísimos, muchos nutrientes para también darle la gloria a nuestro Padre Celestial, ¿ok? Nosotros desde acá, veramente, pues bendecimos al Señor, glorificamos al Señor y le damos gracias por todo lo que ha permitido para nosotros y para todos aquellos que de alguna manera, pues, se relacionan con nosotros o son parte de nuestra, que también, pues, en otra fase, en otros procesos, también, pues, han vivido todo esto, ¿verdad? Entonces, las limitaciones con respecto al dinero, sin embargo, pues debemos estar agradecidos por lo que el Padre ha permitido en cada uno de nosotros. Tenemos de esta manera, hermano, por causa de todo esto, tenemos cosas atrasadas y descuidadas por causa del dinero. Y hemos manejado las prioridades atendiendo siempre y primeramente a las cosas y aspectos esenciales de la vida, ¿verdad? Como tiene que ver, de alguna manera, el comer, ¿ok? Dejamos de comprar cosas para comprar comida y eso lo hemos hecho porque, bueno, no es más importante lo material que en caso de comida, hablando de las cosas externas, ¿verdad? Cada uno, ninguno está exento de esta información o de todas estas vivencias porque nadie ha escapado de todo ello, ¿ok? Entonces, manejando las prioridades, atendiendo experimente las cosas y aspectos esenciales de la vida, tanto así que a cosas que aun cuando son buenas y necesarias, las hemos descuidado, las hemos apartado, las hemos descuidado y hasta las hemos sacado de nuestros planes o de los proyectos, pues, como cosa que eso podríamos hablarlo desde lo que fue del año pasado, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vemos todo este movimiento hoy día, bueno, abre puertas, abre oportunidades o posibilidades de que, bueno, se refresquen, ¿verdad? Cosas que pudieran, pues, en otras instancias no estar como parte de un plan. Todo por causa de un sistema de lo que se llama, en términos económicos, la inflación, que en criollo quiere decir que el dinero no alcanza, ¿ok? Así parafraseando el punto, ¿ok? En criollo se dice que el dinero no alcanza, pero hay que comer como básico y
como proceso de la vida. Y eso es lo que hemos estado haciendo, gracias al Padre, y todo aquello básico, ¿verdad? Las enfermedades, los casos, bueno, lo más que podemos atender, lo hemos atendido. Y bueno, esto lo hablo en términos generales, pero muy concreto, pues que nosotros también lo tengamos bien presente para siempre darle la gloria al Padre, que nos ha permitido verdaderamente la existencia y la vivencia en medio de todas estas cosas. Como se suele decir por los vientos que soplan y por toda la expectativa que hay en cuanto al ambiente y aspectos políticos y económicos, se huelen cambios y oportunidades de cambios o en pro del bien común del país. Una mejoría sustanciosa, ¿verdad? Si se quiere decir, pero en medio de todo esto, por favor, como bien dijo nuestro Mesías, que nadie os engañe. ¿Okay? Entonces, viene entonces la alerta, el cuidado, que no es nuevo, amado. Lo hemos venido trabajando, oyendo, ministrando. El Padre ha estado trabajando con nosotros, ¿ok? Porque ese cuidado que venimos oyendo del Padre, esa alerta, no ha variado. Hoy día más compromiso más vale, o más urgente. Porque en medio de toda esta ola, amados, se acuerden y volvemos a repetir, es un sistema de mundo que se está moviendo, ¿ok? En aspectos que trae consigo todo aquello que también tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el desajuste de lo que llamamos el contexto espiritual del pueblo del Señor. Entonces nosotros no escapamos de estar expuestos a ello, ¿ok? Entonces, muy importante entonces, amados, todas estas cosas, porque el compromiso, la devoción, la entrega a nuestro Padre no ha cambiado. El compromiso aún es mayor. Si el ataque, si la bulla, si todo esto que nos rodea, verdaderamente, hay una expectativa, nosotros no podemos, como dice, mermar compromiso con el Señor y mucho menos descuidarlo, ¿verdad? Tenemos entonces que tener muy presente. Siendo que somos parte de este paquete, tenemos pues dos elementos muy variando o muy valiosos, con lo cual debemos tener la oportunidad de evidenciar nuestra condición espiritual en la medida que participemos y que se desarrollen los eventos y los avances del todo. De todo este boom de cosas de la cual son, hablando del tiempo y el dinero, como lo dije al principio. ¿Okay? Entonces, es un movimiento. Yo les digo, esta semana yo tenía años que no veía movimiento. A mí me llegaron como 4 clientes pidiéndome cotizaciones. Y bueno, cosa que no se había dado. Tenía años que eso no pasaba, ¿verdad? Eso no quiere decir que son negocios que tenemos, como dice, pero hay un movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, que eso funcione o que eso se dé o que no se dé, pero está ahí, ¿verdad? Porque, bueno, entra uno en un proceso de lo que llamamos de licitación o cotizaciones y para, bueno, ofertar. Entonces, estos son movimientos que de alguna manera, pues, despiertan, ¿ok? Ese sentido económico, pero no debe, como dice, mermar. Y ahí es donde quiero apuntar, amado. No podemos, como dice, dejarnos emocionar y perder lo que el Padre nos ha dado hasta ahora en medio de las situaciones difíciles, ¿ok? No por más práctica o por más jugosa, nosotros podemos mermar la condición espiritual. Y ahí es donde tenemos que ser muy responsables con lo que el Padre verdaderamente nos está llamando, ¿ok? Quiero que abramos la Biblia y vamos a abrir en la palabra en Efesios, que tiene que ver con el tiempo. Efesios, capítulo 5. Cita muy conocida, pero muy propicia para el punto. Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Atendiendo, amado, el agradecimiento, porque en medio de las circunstancias el Padre nos ha dado bendiciones en gran manera y por eso estamos vivos, y estamos más que vivos, sumado a lo vivo físico, lo vivo espiritual, con un compromiso, con una devoción, con una entrega y con un llamado todos los días, a lo cual no debemos, como dice, mermar. ¿Okay? Y el Padre nos dice, mira con diligencia, pues, o mira pues con diligencia.
¿Cómo os comportáis? No como necios, sino como sabios. Dice, haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. ¿Ok? Y cuando hablamos de los días malos, estamos hablando del peligro de este sistema de mundo, de lo que se mueva, ya sea para un extremo o para el otro, por la crisis o por aquello que podemos llamar el boom o el cambio de pautas, el cambio de expectativa. ¿Ok? Eso está atentando contra esa condición y ese compromiso espiritual que tenemos y ese llamado del Padre. ¿Ok? Entonces, que si nosotros no tenemos cuidado, bueno, corremos el riesgo, ¿ok?, de desbalancear nuestra vida espiritual. Porque estamos llamados aquí, entonces, a entrar en una ola buscando lo que de alguna manera representa una necesidad por las cosas que tenemos atrasados, que necesitamos mejorar, pero que no se nos, como dice, desvíe, se nos salga del carril. Y desviemos lo más importante, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el reino, que tiene que ver con la condición espiritual. Por eso la palabra dice, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Y eso creo que es lo que hemos venido trabajando y el Padre sigue trabajando en nosotros, que podamos alinear nuestras vidas, nuestro compromiso a los propósitos y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque en la medida que así lo tengamos presente, entonces ese boom, eso que nos pueda rodear con una expectativa del bien común, del bien colectivo, del bien individual, entonces puede ser muy aprovechado y convertirlo realmente en grandes bendiciones en nuestras vidas. Ver mejoría en nuestra vida, pero ver mejoría en lo colectivo también, en la congregación, en todo lo que se llame pues la obra del Señor. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar despiertos y prestos para estar atentos a lo que es la advertencia de nuestro Padre Celestial. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sé lleno del Espíritu, sé lleno de la espiritualidad. Y cuando habla de embriaguez es que desviar, es envolvernos más en lo que no es espiritual y descuidar lo que es espiritual, lo que sí tiene sentido y a lo que estamos llamados por el llamado del Señor. Hablando entre vosotros, y aquí habla entonces de comunión, habla de estudio, habla de compenetración, de compromiso. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando e entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas de Elohim y Padre, y en el nombre de nuestro Señor, nuestro Mesías Yahushua. Entonces habla de una integridad, de un compromiso espiritual, amado, que no está llamado a mermar. Nuestra condición humana está, como dice, tentada al descuido por causa de. Entonces el alerta, es el llamado. El tiempo constituye una cuantía de 24 horas para cada ser humano. Alguien dijo que el tiempo es lo más democrático que existe. Nadie tiene menos ni nadie tiene más. Son 24 horas, ¿ok? Y nuestra conciencia, ¿verdad? Está claro que para que tenga un buen uso del tiempo debemos tener disciplina y con ello muy claro en nuestra conciencia que cada minuto que pasa ya no vuelve. El tiempo es algo que pasa, que se diluye y que el que pasa ya no vuelve, no hay un ciclo que nos permita recuperar o volver a ese tiempo. Pasa, la mañana de hoy ya pasó. ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo la tenemos nuevamente? No hay esa mañana ya, viene otra. Y así el tiempo. Y por eso es que ya hoy, bueno, ya tenemos el pelo blanco, tenemos el pelo caído y bueno, y muchas señales que de alguna manera hablan que han pasado varios minutos en nuestras vidas. Una cuantía bastante, ¿ok? Y cada fase de nuestra vida se va marcando en ese proceso, esa cuantía de tiempo que va sucediendo, ¿ok? Y el tiempo y los acontecimientos, las cosas van sucediendo y nuestra vida va también andando ahí. ¿Cómo la vamos llevando? Y ahí es donde tenemos entonces que tener verdaderamente claro o más dispuesto cada día a clarificar en nuestras vidas qué es el contexto espiritual, qué tan grande es la riqueza, el tesoro que tenemos de parte del Señor. ¿Cuánto costó tu fe? ¿Cuánto costó mi fe? La historia de tantas cosas y de tantos aspectos, amados.
y lo que es la vida de nuestro Mesías Yoshua, el plan del Señor, hasta dónde llegó a dar la vida de su Hijo para salvarte a ti y a mí a una humanidad entera. Cuánto valor, cuánta conciencia debemos nosotros alimentar cada día para verdaderamente no, como dice, minimizar lo que debe ser nuestro aporte y nuestra conciencia de lo que es el plan de obediencia a la causa del Señor. A veces nos enredamos en esa condición humana, llena de pasiones, de decepciones, de situaciones, y descuidamos realmente el alimento espiritual. Nos enfocamos más en lo exterior y no lo interior. Y entonces genera un problema, un vacío, que cuando viene una sumatoria de otras cosas, como la que estamos hablando, que esto es una sumatoria de otras cosas en otro extremo, que recientemente lo llamamos crisis, hoy, bueno, estamos llamando oportunidad, también representa un golpe y cuida para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque está en juego la condición espiritual nuestra, el compromiso con el Señor. Entonces, por eso es valiosísimo verdaderamente tener lo que llamamos los oídos encendidos y atentos al clamor del Señor. Nuestro tiempo hoy día está muy marcado y en gran manera por la distracción. Ese es uno de los aspectos, amados, que están ahí matando el tiempo, que están interrumpiendo la efectividad del uso del tiempo. ¿Ok? Y eso todos estamos amenazados. Y si de alguna manera todos estamos contaminados con eso. Tenemos que hacer una lucha incesante, amado, porque todas estas cosas, verdaderamente, ¿qué generan? Generan una sensación muy fácil, una sensación de estar muy ocupado, pero al darnos cuenta, no estamos siendo productivos. A la final, no concluimos con verdaderos resultados, sino en un desperdicio del factor tiempo. Entonces, ¿cómo poder tener el discernimiento apropiado para que no estemos realmente distraídos creyendo que estamos ocupados, que estamos, como dice, haciendo algo? Lo tenemos que medir primero por la disciplina, como dijimos al principio, tenemos que tener disciplina, amado, porque la distracción no es algo que muchas veces lo vemos, sino que cuando no hay resultado de lo que ha pasado en el tiempo y de lo que hemos hecho, nos damos cuenta pues, que era una distracción, que a la final no tenemos el resultado debido, y entonces eso genera una situación que de alguna manera pues, afecta nuestro crecimiento. Tenemos pues un llamado de parte del Señor dentro de la disciplina y el buen orden a que seamos eficientes y que tengamos resultados dentro de los propósitos y dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, no descuidar a eso, hermano. Porque tendremos que trabajar, tendremos que producir, tenemos que ser efectivos, debemos mejorar, pero no podemos descuidar la condición y el compromiso espiritual. Y eso es algo muy importante tenerlo presente, amados. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces, lo bueno se puede transformar en una trampa. Se puede transformar, no porque sea una trampa como tal, sino que es sistema de mundo, pero si nosotros no lo desenvolvemos con la sabiduría y con el cuidado que el Padre demanda, entonces nosotros podemos, como dice, pasar la otra raya. En esa misma, ahí en la palabra, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, también el Padre nos da advertencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 8 al 12, para el que está anotando. Le invito siempre, y vuelvo a retomar, a leer antes, ¿verdad? El capítulo, en este caso el capítulo 4, para ubicarnos. Sin embargo, tomo la porción que está en el verso 8 en adelante. Dice, por tanto, el que no hace caso de esto, no desecha al hombre, sino a Elohim, que os da su espíritu de santidad. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con eso, con el cuidado, con ese golpe y cuida, porque a la final, quien ministra, quien trae la palabra, quien trae el plan, es el Señor. Dice, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos sois enseñados por Elohim a amarlos los unos a los otros. Y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Hay que mejorar. Revisarnos. Como si nosotros decimos que nos estamos amando, ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, ¿cómo lo evidenciamos? ¿Qué tanto me compenetro con el otro o con la otra? ¿Ok? Entonces tiene que ver con esa comunidad que tenemos que mejorarla. ¿Ok? El trabajo comunitario, el trabajo de equipo, para que podamos entonces de esta manera, en esta comunión, fortalecer y preparados para aquellas situaciones donde no es una comunión necesaria que tenemos, pero sí un apoyo, un aporte, sí una ayuda, sí un equipo de familia que está unida y que está también en sintonía de esta práctica o de esta manifestación y evidenciar el amor de los unos a los otros, porque el Padre demanda que sea más y más. El Padre dice, lo están haciendo muy bien, dice la palabra, pero es necesario que lo hagamos más y más. Y que tengáis, dice verso 11, y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como como os ordenamos. Cuando hablamos de esta palabra, me suena bien, pues en esta versión dice en vuestros trabajos, ¿ok? Hay otra versión que dice en vuestros asuntos, ¿ok? Y esto es bien importante cuando habla del trabajo, porque una de las cosas que no debemos nosotros descartar, hermano, es lo que llamamos el trabajo, el propio trabajo, el propio negocio, ¿ok? La propia actividad, donde usted tenga un poco más de control de ese tiempo. Cuando nos metemos, y ya, experiencia que todos tenemos, vividas y otros de alguna manera, bueno, yo creo que todos, pero el sistema de negocio es una ventaja y eso es cultura de pueblo, cultura de nuestro pueblo. Los negocios propios, ¿ok? Que nos ayudan a tener más holgura, más libertad para manejar el tiempo cuando ven, como dice, el Padre nos llama al tiempo. Pues no Shabbat, por decir un punto, a la convocatoria. Cuando se metemos a un empleo, a un trabajo que me pagan por hacerlo, por cumplir horas de trabajo, de servicio, bueno, se me vuelve complicado, ¿ok? Entonces, con todo lo que hemos vivido, amado, uno de los aprendizajes que podemos tener, y me apego a esta palabra que dice en vuestros negocios, ¿ok? Que dice el apóstol, porque es parte de la cultura del pueblo del Señor. Entonces nosotros no podemos descuidar eso, ¿ok? En la medida que yo pueda poner mi venta de X mercancía, que yo pueda tener control, mucho más control del tiempo, entonces eso suena bien, ¿ok? Eso es parte de algo que nosotros vamos a pedirle al Señor. Entendido que no todo mundo tiene la mentalidad de inversionista, ¿cómo se llama esto? De emprendedor, pero está ahí como una opción para manejar de alguna manera mejor o distribuir mejor el tiempo, ¿ok? Entonces, el apóstol hace énfasis en eso. Sin embargo, habla de buscar dentro de la actividad de la búsqueda, dice, tengan como meta vivir tranquilamente, o sea, minimizar todo aquello que pueda perturbar e interrumpir la vida que él está hablando hoy, una vida de amor, de compartir y dedicación a las cosas del Señor, ¿ok? Ocupaos en vuestros propios negocios, en vuestros propios asuntos y trabajad con vuestras manos, así como os he ordenado, como hemos ordenado, a fin de que estéis o andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, una manera de organizar la vida, es el plan, amado, ¿ok? De cómo el Padre nos da directriz en su palabra, para que nuestra vida no sea perturbada o tan perturbada con este sistema de todas estas cosas que pasan, que han pasado y que siguen pasando y seguirán pasando, ¿ok? Entonces, en la medida que más y mejor nos alineemos a las pautas del Señor y que podamos ir apreciando y valorando lo que es servirle al Eterno, tener una visión celestial de ver, y como lo explicaba el Moré de la semana pasada, pensar y, ¿cómo dice? Tirar la visión mucho más allá de lo que vemos, ¿verdad? Más arriba, a lo celestial, a lo espiritual, porque eso nos espera y eso es lo que tiene sentido. Entonces, para que no todo esto que de este sistema del mundo nos desvíe del llamado, del propósito del que el Padre nos ha estado llamando a través de su palabra
preciosa, ¿ok? El amor los unos a los otros, que abundemos más y más en ese aspecto de amor, cultivar la paz y la tranquilidad, ocuparnos en vuestros propios negocios, y ya lo he explicado ahorita, el propio negocio, los propios asuntos, ¿ok? Procurar la honestidad, que es parte también del resultado de todas estas normativas o estas directrices. La cobertura del Padre, no salirnos, ¿ok? Buscar esa jupá que nos rodee, que nos cubra, que nos salve de situaciones que humanamente a veces no tenemos cómo, pero el Señor se encarga de hacer los milagros, pero tenemos que estar en ese marco, ¿ok? Atendiendo a todo aquello que me ayude a permanecer en una sintonía espiritual que me garantice, ¿verdad? O que de alguna manera el Padre en su misericordia me cubra, me bendiga y me prospere, ¿ok? En medio de todo aquello que pueda ser, como dice, muy complicado, con toda espiritualidad y con todo compromiso, ¿ok? Entonces todo esto encierra esta palabra, amado, y del tiempo que estamos viviendo. Cómo debemos orar verdaderamente, seriamente, de todas estas cosas que tenemos que asumirlas, pero sin descuidar lo que el Padre nos ha encargado, ¿ok? Aquellos que tenemos mayor responsabilidad, como aquel que cree que tiene menos responsabilidad, pero no es menos, hermano. Es una tremenda responsabilidad que seamos responsables de la vida espiritual, del alma de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes, ¿ok? Entonces, no es menos, amado. Cuando enfocamos la salvación como regalo del Padre, es por igual, amado. Todo, la palabra dice que cada quien dará cuenta de sí, de esa condición espiritual a la que estamos llamados ante nuestro Padre Celestial. Abrimos la palabra en Gálatas capítulo 6. Verso 1. Gálatas capítulo 6. Dice así hasta el verso 5. Dice, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alta falta o en alguna falta, vosotros que sois los espirituales, restaurad a tal con espíritu de mansedumbre, considerando, ¿verdad? Y está hablando de las situaciones que de alguna manera pues desfasan y que, como dice, están ahí como parte de esa obra del enemigo, ¿verdad? Yohanan capítulo 10, verso 10. Vino con una misión y no ha terminado su misión, y el blanco, como dice, somos nosotros, ¿ok? Todo este aspecto espiritual, el enemigo lo quiere torpedear. Y entonces no escapamos de estas situaciones, ¿ok? Donde el Padre nos da fórmula, ¿ok? Hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurarle a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces nadie está exento, y esto concuerda mucho con aquello que nadie está llamado ni tiene, como dice la potestad, de tirar la primera piedra. Aquí todo el mundo, como dice, estamos al golpe y cuidado, y eso debemos valorarlo y respetarlo veramente, ¿ok? Y el Señor dice, nadie está exento, ¿ok? Total que entonces, cuidado, y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Porque si alguno supone que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro. ¿Okay? Entonces fíjese la responsabilidad que tenemos cada uno con esa condición espiritual y con ese llamado de nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Porque cada uno dice, cada cual llevará su propia carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amado? Que si usted lleva la suya y la lleva bien y yo llevo la mía bien, entonces podemos hacer un buen equipo para ayudarnos los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, a eso estamos llamados. Y a eso es lo que hemos estado, como dice, recibiendo del Señor. Y a eso nos ha llamado, no a nosotros en estos tiempos, desde que el Padre comenzó su plan. ¿Ok? A pesar de todo lo que vemos, las torpezas, las caídas, el Padre sigue siendo fiel, el llamado sigue siendo el mismo, el compromiso sigue siendo el mismo. Nosotros, pues, que tenemos parte de esta generación, amado, no tenemos menos, por lo contrario, como lo hemos dicho, tenemos mucho más responsabilidad.
alimentar nuestra conciencia de que somos espirituales por el llamado del Padre a la obediencia y a la santidad, pero andamos metidos en esta carne. Y ahí está el punto débil de las cosas, ¿ok? Que hay mucho recurso espiritual, mucha palabra, mucha revelación, pero seguimos teniendo una carne. No la podemos sacar, no la podemos apartar, no la podemos dejar guardada o escondida. La tenemos que cargar. Y ahí está entonces, amado, el compromiso grande que tenemos. Que en medio de lo que llamemos crisis o llamemos boom o llamemos oportunidades, amado, estamos conscientes y debemos estar así, que somos hijos del Eterno, que somos espirituales y que tenemos una responsabilidad. Que muchas veces tenemos que tomar decisiones valientes para honrar al Eterno, para trabajar para el Eterno, para servir al Eterno. En medio de todo lo que representa el atractivo. ¿Ok? Yo ayer, uno de los clientes que me llamó, lo pasé a otro, porque yo no lo voy a atender porque es en Maracaibo. ¿Ok? Bueno, son cosas que debe uno cuidarse. Tener un cliente en Maracaibo para nosotros aquí en Costa Natal, ya la experiencia me enseña, pues no es tan fácil, ¿verdad? Aunque haya practicidad, haya remoto, pero mejor que, tranquilo, del puente para acá, del puente para allá, hay más gente que puede hacer eso, ¿ok? Entonces, por decirle algo, ¿verdad? Decisiones que, muy bueno, pero si es dinero, si es negocio, si es esto, tranquilo, poco a poco. Entonces, tenemos que, en oración, por eso es que si nosotros no nos sensibilizamos espiritualmente para realmente orar al Padre, pedir dirección, pedir cobertura y también estar dispuesto a buscar del Señor, de su presencia, entonces, amado, tenemos mucho riesgo en las decisiones que tomemos, ¿ok? Porque vamos a estar pensando más en la carne, pensando más en lo material, pensando más en la oportunidad del momento que de la promesa y del pacto con nuestro Señor de la espiritualidad. Entonces, por eso, así en uno y cualquier aspecto humano está en juego nuestra condición espiritual, en todas las acciones y decisiones que a bien tengamos que tomar o debemos tomar en momentos dados, ¿ok? Entonces, alimentando nuestra conciencia que somos espirituales por el llamado del Padre a la obediencia y a la santidad, pero que siempre tenemos consciente de que tenemos una carne a la cual tenemos que lidiar todos los días. Y que ello implica un gran riesgo. Nos necesitamos los unos a los otros, pero somos los únicos responsables de nosotros mismos en cuanto a la condición espiritual, como bien lo leímos en la palabra. ¿Okay? Entonces, de esta manera, amados, es importante, valioso, verdaderamente, conciencia, ¿ok? Madurez, crecimiento, fortaleza espiritual. Si no habíamos estudiado a mano, estudiemos. No habíamos leído, leamos. Aboquémonos. Porque ahí hay, como que llamamos, la semilla del Señor, ¿ok? Ahí hay palabra del cielo, palabra del Padre, que es para nutrir nuestra vida. Pero tenemos que hacerlo, abocarnos y tomar el provecho, porque en medio de situaciones es verdaderamente oro que representa todo ello, ¿ok? Dice Matitiao capítulo 7, y vamos allá. Matitiao. Señor Jonathan. Sintonía, ¿verdad? El capítulo 7, verso 2 al 6. Y terminamos con el verso 12 en esta cita. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y luego dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu propio ojo? ¿O la viga en tu propio ojo? Dice: hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo o que den de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja o el pequeño sucio que está en el ojo de tu hermano. No deis pues lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que los pisotee con sus patas y se vuelvan os pedacen. Habla, amado, verdaderamente del cuidado que debemos tener. Y volvemos a lo que leímos ahora en el mismo apóstol, ¿ok? Hablando del apóstol, ¿verdad?
de que nadie, dice, cuando lo espiritual tenemos que ser espirituales, ¿ok? Y que si hoy somos espirituales, no podemos garantizar que mañana somos, porque somos portadores de una carne, ¿ok? Y esto tiene que ver con eso. ¿Cómo es tan importante el cuidado? La solidaridad que tenemos que tener sin que ello lleve a pasar la raya de apoyar o promocionar lo malo. Está hablando dentro del marco realmente de lo que vivimos. Y bien dice el verso 12, dice así: así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Ahí se refleja entonces el plan del Señor. Tenemos entonces, como en otras palabras decirnos ahí, tenemos que siempre ponernos en los zapatos del otro o de la otra. Cuando estemos en discusiones, cuando estemos en análisis o en evaluación o en juicios, tenemos que pasarnos al otro lado un ratico para poder oírnos nosotros. Muchas veces no nos oímos y decimos cosas, amados, que se salen de nuestra condición espiritual y de nuestra condición de hermandad. ¿Ok? Entonces es muy necesario esto porque forma parte del crecimiento, de la madurez, del compromiso y de lo que llamamos de esa evidencia de quiénes somos para el Señor y de hecho para los unos a los otros. Hay un libro que yo he estado leyendo, el libro de Eclesiástico. Yo les invito por favor a que lo lean. Yo lo he leído o lo estoy leyendo, ya lo estoy terminando y leí el libro de Tobías también, libros que aunque no son del canon, ¿verdad? Aprobados, tienen un contenido maravilloso, ¿ok? Y hay cosas ahí que tienen que ver, porque el eclesiástico tiene que ver con proverbios, ¿ok? Principios de vida, de esa vida diaria, que son muy, muy valiosos, amados. Todavía habla de una mujer que se casó casi 100 veces y no pudo consumar el matrimonio porque los esposos se morían en lo que se casaban. Y hubo un milagro que con uno que era ciego, ahí sí ocurrió un milagro y se casaron. ¿Okay? A lo mejor no son 100, pero si lo leen se van a dar cuántos son. Lo que quiero es que lo lean para que descubran cuántos son. Eran 5, eran 10, eran 20, eran 100. Pero esa es la historia, la trama. Pero tiene principio que es acontecimiento del pueblo del Señor porque tiene que ver con elementos del pueblo. ¿Okay? Por eso entonces le invito a leer esto y Eclesiástico maravilloso. ¿Okay? Ahorita vamos a terminar con una cita que tenemos en ese libro de Eclesiástico, una de las tantas que hay que tiene que ver con el tema de hoy en cuanto al cuidado con el dinero. Entonces, haz como bien quieres que te hagan. Debe haber en cada uno de nosotros siempre una autoevaluación, ya que nuestro Mesías en este capítulo es muy certero y muy directo para que nadie tenga cómo decir o nadie tenga la oportunidad de lanzar la primera piedra. Todos tenemos que, como dice, dar un paso atrás cuando encontramos esta palabra en Matitiao capítulo 7. ¿Ok? Entonces, cuidado, ¿verdad? Es lo que está hablando el Padre, porque ahí manifestamos el comportamiento, ¿verdad? Dice este libro eclesiástico, una de las porciones, dice que el verdadero ser humano espiritual se va a conocer cuando esté en una confrontación de discusión, en un problema con alguien. Dice, no lo alabes antes de que discuta. Después que discuta, lo alabas. Porque si lo hace antes, puede que estés decepcionado al final. Entonces, cosas así, tiene ese libro maravilloso que tiene que ver con la vida diaria. Y nos llama a nosotros a reflexión y a darnos cuenta realmente que no es solo venir, no es solo leer la Biblia, es comportamiento, es carácter, es responsabilidad, es condición espiritual en medio de las adversidades. Pasamos una crisis, gloria al Padre. Viene un boom, vamos a pasarlo también, pero glorificando al Padre. No podemos descuidarnos porque nos agarra, como dice, el río revuelto. ¿Ok? Abrimos la Biblia en 1 Corintios, una cita más. Jonathan no vino en la tarde. 1 Corintios
capítulo 6. Versos 19 y 20, cortico, sabroso y conocido. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu de Santidad que está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestro? Porque fuisteis comprado por precio, glorificad pues por tanto, o glorificad pues a Adonai, que es en vuestros cuerpos mortales. No somos nuestros. Entonces esa potestad que muchas veces creemos tener de nosotros, amados, tenemos que tener cuidado porque la palabra dice que nosotros fuimos comprados, somos y pertenecemos al Señor. Un llamado pues a cuidar nuestros cuerpos, toda nuestra integridad con ello. No somos nuestros, somos responsables de ser del Señor y por ello todo cuidado es poco. Debemos dar cuenta ante el Padre por lo que se nos ha permitido y por lo que se nos ha entregado. Entonces, todo esto lo que nos fortalece más, amado, el compromiso, pero con ello también, pues entonces, la aporte que cada uno estamos llamados a tener en medio de todo esto. Dice el salmista en el Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días, a contar nuestro tiempo, a ver lo que vamos haciendo y que sea productivo y efectivo, y a darnos cuenta si algo no anda bien, corrección. Volver atrás, arrepentimiento, techuá, ¿ok? Entonces esa debe ser nuestro llamado, nuestra oración, con la mejor 100 días de nuestro Padre, enséñanos a contar nuestros días y que haya en mi mente, en mi corazón, sabiduría, dice el salmista también en alguna versión. Entonces todas estas son oraciones, amados, que nosotros tenemos que hablar con el Padre, conversar con el Señor, porque nos toca tomar decisiones o nos toca mantener decisiones, nos toca seguir adelante con lo que el Padre nos ha entregado y nos ha dado. Así pues que tengamos a bien toda esta maravillosa llamado del Padre para que seamos bendecidos. Voy leyendo una palabra que está en Eclesiástico capítulo 26, del último versículo a los primeros 3 versículos del capítulo 27. Ese es un libro que lo pueden buscar más fácil en internet o en estas Biblias que son Biblias católicas, ¿ok? Ahí están esos libros. Y dice así, voy leyendo, con esto cerramos, amados, dándole muchísimas gracias a nuestro Padre por su maravillosa provisión. Dice así. Dice, qué difícil para el comerciante es estar libre de culpa y para el negociante no tener pecado. Repito, dice esto acá. Qué difícil para el comerciante es estar libre de culpa y para el negociante no tener pecado. Y luego dice en el versículo 1 al 3 del 27, por ganar dinero muchos pecan y el que quiere ser rico se hace el ciego. En la grieta de las rocas se clavan las estacas. Así se mete el pecado entre la compra y la venta. Si uno no está firme en el respeto al Señor, pronto se arruinará su casa. Cuando habla su casa, entonces tenemos que interpretar o entender que está hablando de la vida y está hablando de todo nuestro entorno por cual luchamos todos los días, que puede ser incluso la casa, la familia. ¿Okay? Entonces, esto no es algo que está inventado, tiene una palabra, un fundamento ahí, y la experiencia, la vivencia nos enseña que esto no está descabellado. Entonces, se corre el gran riesgo cuando verdaderamente el tiempo y el dinero no lo valoramos, no lo apreciamos, no lo distribuimos bien o no buscamos la dirección del Señor. Creo que una de las cosas que queremos en esta tarde, amados, que nos llevemos es que busquemos la dirección del Señor. Estamos llamados en medio de todas estas cosas, amados, como bien lo hicimos en los tiempos de que fue difícil la cosa, que estaba difícil, que hoy se ilumina, ¿verdad? Una mejoría en ese sentido. Nos toca tomar decisiones, mantener decisiones y no deben ser diferentes a lo que es los propósitos y los planes del Señor. Amén. Entonces, vaya pues, amado, todo esto en esta reflexión para que tengamos a bien presente, valga la expresión,
el cuidado de nuestra vida espiritual, nuestra condición de hombres y mujeres que servimos al Eterno y que estamos llamados con una responsabilidad maravillosa, como es la esperanza de las promesas de reino, la promesa en la venida de nuestro Mesías Yoshua y del trabajo diario que bien nos ha llamado y nos ha encargado el Señor. Amén. Adelante. Chao, chao. Shabbat Shalom. Disculpen, Shabbat Shalom familia. En el Salmo 146, 5, 6, 7, cuán bendecido es aquel cuyo ayudador es el Elohim de Jacob, aquel cuya esperanza está en Adonai su Elohim, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, Adonai liberta a los cautivos. Dice ayudador, dice esperanza, mantiene su fidelidad perpetuamente. Vemos al Eterno que es inmutable, que no cambia, que es perfecto, y nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él con la palabra que el Eterno está trayendo a través del Roe. Señor nos siga bendiciendo, Roe, que podamos descansar en el Señor verdaderamente con respecto al trabajo, al día a día. Claro que necesitamos trabajar y compramos cosas, la comida, todo lo que tiene que ver con el día a día que el Señor sabe, por supuesto, Él lo sabe todo. Cuando al Roe le dicen lo del trabajo en Maracaibo, el Roe ve que ir para Maracaibo ahorita, no estamos hablando en otro momento, quizás cuando usted tenía un carro o se le hacía un poquitico más fácil, pero ahorita uno tiene que pensar muy bien las cosas. El Roe, pensando bien, desplaza, por decirlo de alguna forma, ese trabajo y bueno, se queda por los momentos por aquí, antes del puente, como dice. Igualmente, cada uno en su trabajo, uno tiene que sopesar todo. Por ejemplo, un trabajo antes de Shabbat y es un negocio, no, está bueno el negocio y todo lo demás, pero es difícil que yo vaya a salir temprano ese día por vender X mercancía. Entonces uno como que mejor dice, no, yo te la puedo vender el domingo o de lunes a viernes en la mañana, pero el viernes en la tarde se me hace un poco difícil. O sea, uno pone la regla, no dejarse llevar por el sistema, que es lo que lastimosamente muchas veces pasa, y al dejarse llevar por el sistema sabemos que el enemigo, bueno, es malo y no anda jugando. En Jeremías 17, 7 y 8, bendito aquel que confía en Adonai y cuya confianza está en Adonai, será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Hace rato el Roe dijo, el Eterno a través del Roe, con respecto a las mejoras que pueden haber en el país, pero que nosotros no pongamos, o sea, esa esperanza, esa confianza en lo que puede pasar, porque si hacemos eso, vamos entonces a depender del sistema, de lo que puede salir en las redes. Hey, parece que va a pasar esto, aquello, o tal empresa se va a activar. Puede ser que sí, que se active, puede ser que sí mejoren algunas cosas, como puede ser que no. Solamente el Eterno lo sabe, pero que nosotros no descansemos en eso, no confiemos en eso. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra mirada en el hombre, acordémonos unos 2 versículos antes, en Jeremías 17, así dice Adonai, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Adonai, será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que habitará lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Este no es el diseño de papá. Papá quiere que confiemos en él y él respalda. Cuando lo leímos ahorita, donde dice, pues su follaje estará frondoso. ¿Y qué dice antes? Dice que no teme cuando viene el calor. Y en el año de sequía, que es lo que la gente dice, que la cosa está dura. Y sí, la cosa puede estar dura, pero mi papá hizo los cielos, hizo la tierra y nada es imposible para él. Por más que se caiga lo que se caiga, venga lo que venga, yo tengo que estar desconfiando en el Señor, viviendo en rectitud, en integridad, y papá respalda. Y lo dice completamente. Y en el año de sequía no se preocupará, ni dejará de dar su fruto. Hasta todavía, en el momento más difícil, nosotros firmes en el Señor, no vamos a dejar de dar fruto. El fruto lo vamos a dar y vamos a dar bien. Y por sus frutos los conoceréis. Amén. Que puedan ser buenos frutos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Padre, a ti oramos, Señor, dándote muchísimas gracias una vez más, porque tienes el shofar encendido, Señor, siempre con una alerta, atendiendo, Padre, que vivimos en un mundo de peligro, un mundo de acecho, donde el enemigo, pues,
sigue vivo, sigue despierto y haciendo su obra maligna. Oh Padre, y nosotros somos pues el blanco, estamos siendo enfocados porque de alguna manera tenemos la responsabilidad contigo, Señor. Permítenos pues Padre, ayúdenos para así asumirla cada día más y en medio aún Padre de las dificultades y de todo, cualquiera sea el aspecto Padre, porque si bien nos has sostenido en medio en tiempos difíciles, Señor, sabemos que cuando hablamos de tiempo pues siempre son difíciles y estarán siempre difíciles, Padre, porque tiene que ver con el pecado, pero en medio de todas estas situaciones seculares, Padre, que de alguna manera pueden representar y representan ventajas, oportunidades, que a bien pues, Padre, tengamos ese celo por ti, tengamos, Padre, ese afinar de las decisiones y del discernimiento para honrarte y glorificarte a ti en todo momento, Señor. Que sea tu mano poderosa, extendida, favoreciéndonos, Padre, en todo aquello que escape de nuestra condición, atendiendo, pues, Padre, que nuestro propósito, que nuestra interés, que nuestro pensamiento y nuestro querer es honrarte, glorificarte y obedecerte, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a permanecer en esa jupá y con ello, pues, Padre, pues, servirte a ti en el marco siempre de tus propósitos, Padre. Bendito seas, Padre, bendice para cada uno de nuestros hermanos, toda esta familia, los justos de las naciones. Así, Padre, nuestra bendición y nuestros mejores deseos, Padre, para todos nuestros hermanos que hacen vida de revelación, que son creyentes en el Mesías y que en el mundo entero, Padre, pues sumamos hombres y mujeres, Señor, para servirte, para honrarte, para buscar de ti y tener a bien en cuenta, Padre, este día y todo lo que representa la revelación de tu Torah Santa, Señor. Así, unidos a tu pueblo Israel, oh Padre, pues que seamos instrumentos para que aquel pueblo, Señor, el pueblo gentil, ese pan que simbolizado pues en el pan del Shabbat, que representa a los gentiles, que también puede ser tentado, que pueda ser sensibilizado y que nosotros podamos ser referentes, Padre, para esa toque y para esa búsqueda de ellos hacia ti, Señor. Bendito pues, Padre, muchísimas gracias una vez más por esta tarde, por este tiempo que nos regala y por esta oportunidad maravillosa de poder pues digerir tu palabra y tener la oportunidad, Padre, de fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en tus promesas y en esa mano extendida para ayudarnos a desenvolvernos en medio de todas dificultades, Señor. Oramos pues agradecidos, puestos en tus manos y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, bendiciones para todos. Shalom, shalom.